Hermosa realidad la que hemos entonado, ¿verdad? Esta mañana estudiábamos acerca de Satanás y evidentemente él tiene ahora mismo el principado de este mundo, pero porque Dios así lo ha concedido, así lo ha permitido. Pero el señorío es de él, el gobierno, el dominio, la autoridad. Y por eso nos rendimos ante él con santo temor. Y ahora con el mismo temor nos acercamos delante del Señor para poder exponer su palabra y que el Señor pueda ayudarnos en todo lo que vamos a escuchar, que su Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Quiero invitarles, hermanos, a tener una lectura en Colosenses, el capítulo 3, versículos del 1 al 4. Colosenses, capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Y el título de nuestra predicación es Cristiano, vive a Cristo. Cristiano, vive a Cristo. Y dice así la palabra del Señor. Colosenses 3, del 1 al 4. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor en oración. Amado Padre, ahora, Señor, te rogamos para que tu Espíritu Santo pueda guiar tanto la palabra de tu siervo, Señor, trayéndola, Señor, en tu verdad, no añadiendo ni edulcorando, Señor, la verdad que tú traes a nuestras vidas, sino que tú, Padre, puedas ofrecérnosla tal y como nos la has revelado, trayendo también dirección y sabiduría a nuestras vidas para conocerla, entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Y que por medio de ella no solamente te conozcamos más, sino que la mente de Cristo y Cristo mismo que habita en nosotros se manifieste en cada uno de tus hijos, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo. Amén, Señor. La verdad es que se hace un poco complicado el hecho de que tras la reciente partida a la presencia del Señor de nuestro hermano MacArthur, no lo nombremos a alguno de los hermanos que estamos teniendo la oportunidad esta semana de compartir la palabra, porque en alguna manera damos gracias al Señor por él y por lo que a través de este siervo hizo. Y no sé si todos lo conocerán o no, pero el hermano MacArthur fue un pastor, predicador de la palabra, un siervo del Señor, bastante usado por el Señor a nivel mundial, aunque su foco de labor ministerial y pastoral estaba en su iglesia, allí en Los Ángeles. Sin embargo, el Señor, por medio de diferentes medios y canales, ha permitido que el Evangelio de Cristo y el estudio de la palabra del Señor pueda llegar a muchos rincones por sus libros, por la radio, los programas que hacía, etcétera. Y como decimos, un siervo del Señor por el cual damos y hemos dado gracias a Dios, ya que sin duda ninguna fue un hombre, como decimos, de Dios usado para proclamar el Evangelio de Cristo, para extender su reino en la tierra y para edificar a los santos a través de la enseñanza, entre los cuales muchos de nosotros que estamos aquí nos hemos visto afectados. Hablaba ayer con un hermano que yo lo conocí, pues quizás hará, no sé, si 12, 10 años, 15 años, no mucho más. Y eso que llevo viniendo a la iglesia desde que tengo 5 años. Y ya son, no le voy a decir, pero bueno, ya son unos cuantos. Pero damos gracias al Señor, ¿verdad?, por haberlo conocido y lo que pudimos aprender. Y aunque personalmente no lo conocíamos, hablando también esta semana con algunos hermanos, es cierto que a veces de tanto oír y ver a una persona por internet, de sus predicaciones y leerlo, parece como que lo tienes en casa. Parecía uno más de la familia. Pero eso también es fruto de la gracia y la misericordia del Señor cuando nos une al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que podemos gozarnos y disfrutar de hermanos
incluso hermanos lejanos, y a veces vienen hermanos de otros lugares aquí, los conocemos por primera vez y parece que los conocemos de siempre. Pero en lo que sí coinciden muchos, y creo que todos los que pudimos escucharlo también y tratar, oírlo y leer sus libros, y los que pudieron tratar con él, ayer comentaba nuestro hermano Miguel, que entre otras cosas muchos coinciden en el legado que ha dejado en su vida como cristiano, y efectivamente así es, ¿verdad? Y es así porque este hombre, sin duda alguna, vivía a Cristo. Vivía a Cristo. Fue alguien que vivió con el objetivo de parecerse cada día un poquito más a su amado Salvador y al Señor de su vida. Fue alguien que con la obra del Espíritu Santo y con los medios de gracia usados por Dios fue cada día creciendo más y más conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo, el varón perfecto. Fue alguien que, aunque su cuerpo se iba desgastando, sin embargo su interior estaba siendo renovado cada día más y más a la imagen de su Señor. Alguien que fue menguando para que Cristo creciera. Alguien que ya no vivía Él, sino vivía Cristo en Él. Y la realidad de este hermano en este aspecto concreto, lo cierto es que no debería de llamarnos la atención, porque esto es lo que realmente se espera también de la vida de todo cristiano. Que podamos crecer cada día más conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Que realmente Cristo sea el Dios de nuestras vidas. Evidentemente nuestro hermano fue usado por Dios y capacitado de una manera especial, y no pretendemos que todos seamos como Él, ni mucho menos, sino que nos referimos al propósito, al fin, a la meta a la que como creyente todos debemos de dirigir nuestras vidas, como así también lo hizo nuestro hermano MacArthur. Que Cristo sea suficiente para tu vida, que Cristo lo sea todo en tu vida, en definitiva, que seas como Cristo en tu vida. Y si algo podemos ver claramente en la palabra, es que Dios tiene la intención para todo creyente de que seamos como Cristo. Y si Dios tiene esa intención, por lo tanto lo que se espera del creyente es que tengamos como objetivo ser como Cristo. Así que tanto la intención de Dios como el objetivo del creyente se dirigen, se enfocan, van hacia un mismo lugar, hacia una misma meta: ser como Cristo. Permítanme simplemente compartirles rápidamente algunos textos donde vemos claramente esto. Por ejemplo, en Romanos 8:29 se nos dice: porque a los que de antemano conoció también los predestinó para ser hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. En 2 Corintios 3:18 nos dice la palabra: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo, ¿qué? Transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Colosenses 1:28 Pablo decía que anunciaba, amonestaba a todo hombre y enseñaba a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Él mismo decía de sí: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. En Colosenses 3:10 dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme ¿a qué? A la imagen de aquel que lo creó. Hermanos, de verdad, ¿me pueden decir si hay algo a lo que podamos aspirar más grande en nuestras vidas que a poder parecernos a Cristo? ¿De verdad hay algo que pueda ser superior, más importante en nuestras vidas, que el hecho de que podamos asemejarnos ni más ni menos que al Hijo de Dios? ¿Hay algo más importante que ser imitadores de nuestro Señor y crecer en semejanza a Él? Por eso la pregunta que hoy me gustaría que nos hiciéramos, que te hicieras como cristiano y que nos hiciéramos todos los cristianos,
es, ¿vivimos realmente a Cristo? ¿Vivimos para ser semejantes a Él? ¿Es Cristo la identidad que verdaderamente te identifica con aquello que dices ser muchas veces? Soy cristiano. Pero ¿realmente Cristo reina, gobierna, se manifiesta en tu vida? Y hermanos y amigos que nos visitan, que deseamos que también Cristo se convierta en Señor y Salvador de tu vida. Esta es una pregunta crucial que podamos dar respuesta porque claramente nos va a ayudar a saber si nuestras vidas han sido verdaderamente transformadas a una nueva vida. Si realmente hemos nacido de nuevo a la nueva vida en Cristo y por lo tanto, entonces y consecuencia de ello también, verdaderamente somos salvos y tenemos esperanza y gozo que un día nos van a llevar a servir a Dios libre de su ira y libre del castigo eterno. Es una cuestión muy importante que debemos de examinar en nuestras vidas y poder dar respuesta a ello. Porque hermanos, amigos, tristemente y muy a nuestro pesar, son muchos los que se dicen cristianos, a lo mejor nos decimos cristianos, pero donde la realidad es que no es Cristo el que se manifiesta en tu vida ni el que te identifica. Miren, yo no sé cuántos de aquí conocen al personaje de Ethan Hunt, el personaje que interpreta a un famoso actor, Tom Cruise, en Misión Imposible, esa saga de películas bastante reconocida. Y la habilidad de este personaje, de este actor interpretando a este personaje de Ethan Hunt, es la capacidad de disfrazarse y actuar haciéndose pasar por otra persona. Y lo hace de una manera tan perfecta que incluso con su parecido y con su conducta con esa persona consigue engañar a aquellos que conocen a esa persona. Y de esa manera Ethan Hunt, este espía, consigue llevar a cabo su misión. En ese momento en el que él se disfraza, Ethan Hunt está tomando una nueva identidad y por lo tanto busca cumplir con su misión a través de esa identidad. Él debe de vivir como si fuera esa nueva persona con el objetivo de lograr su misión. Pero miren, cuando Ethan Hunt termina su misión, se quita su máscara y vuelve a ser Ethan Hunt. Pues tristemente, hay muchos que como el personaje de Ethan Hunt nos llamamos cristianos o quizás se llaman cristianos. Pero simplemente es una coletilla, ¿verdad? Es como un disfraz que quizás te has puesto tomando una identidad en la cual realmente no te identificas. Que quizás te la has puesto porque de alguna forma cumples alguna misión en tu vida. Quizás sentirte bien, o quizás ser aceptado por otras personas, a lo mejor buscando el favor de Dios para algún asunto de tu vida, o incluso, y lo que es más triste, llegar a pensar que de esa manera eres salvo. Pero que como Ethan Hunt, al final de tu vida, tú sigues siendo tú. Y simplemente no es Cristo la nueva identidad que ahora se ha de manifestar en ti. Por eso, hermanos, es importante examinar la realidad de si vivimos a Cristo en nosotros, si es Él el que se manifiesta día tras día constantemente en nuestra vida. Entonces, quizás la pregunta que ahora te haga es, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo puedo saber si esto es así? ¿Qué me puede ayudar a saberlo? ¿Qué me puede ayudar a saber si vivo realmente a Cristo en mi vida? Si Cristo es mi identidad. Bueno, mira, la palabra tiene muchos pasajes, porque si algo tenemos por la gracia del Señor es tener su palabra. Y la palabra de Dios y Dios mismo a través de ella nos ayudan a identificar esto en nuestras vidas. Y Él usa distintos textos, pasajes que nos encontramos, que cuando el creyente lo lee, puede ver a la luz de esos pasajes y examinándose por medio de ellos realmente si estamos o no viviendo como cristianos, si realmente Cristo es nuestra vida. Y entre esos pasajes en esta mañana me gustaría que nos pudiéramos centrar en este que hemos compartido, Colosenses 3, del 1 al 4. ¿Por qué? Porque en nuestro pasaje de hoy, hermanos, vamos a ver claramente cómo todo verdadero creyente cuya nueva identidad es ahora Cristo va a manifestar que esto es así, porque va a tener un anhelo
buscar las cosas donde está Cristo. Porque va a poner su mira en ella. Y porque lo va a hacer andando fielmente, día tras día, confiando en el poder de Dios, descansando en el cuidado de Dios y haciéndolo hasta el final, hasta que Cristo mismo venga y estemos con Él en gloria. Yéndonos a nuestro texto, hermanos, volvemos a leerlo, dice así, Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren, hermanos, la manera en la que el apóstol Pablo comienza este versículo 1 del capítulo 3, si habéis, nos está mostrando que el apóstol Pablo aquí, ¿verdad?, está llevando a cabo una continuación, diríamos incluso que una conclusión que está estrechamente ligado a lo que ya el apóstol les ha compartido en su carta anteriormente a nuestros hermanos. Es decir, antes de estas palabras, Pablo ha estado escribiéndole a los hermanos de Colosas una serie de asuntos y como consecuencia de ello, como continuación y conclusión a ello, encontramos nuestros versículos. No vamos a ver todo lo que Pablo les ha contado anteriormente, pero sí de una manera muy resumida para que podamos entrar en un contexto. Pablo ha estado escribiendo esta carta a esta iglesia de Colosas, una iglesia que aunque no nació fruto directamente de la predicación del apóstol Pablo, cuando, por ejemplo, él hizo sus viajes misioneros, sin embargo, era una iglesia por la cual Pablo oraba porque la amaba, porque tenía a aquellos creyentes también en su corazón. Pablo los conocía bien porque él recibía reportes de siervos que trabajaban y ministraban en aquella iglesia como Epafras, el cual se considera que fue el que sí, por medio de su predicación, de la predicación del Evangelio de Cristo, y como leemos en el capítulo 1 del 5 al 7, pues pudo ser el padre espiritual de aquella iglesia, el que pudo hacer que aquella iglesia naciera. Y Epafras, visitando a Pablo en Roma, donde se encontraba encarcelado, llegó con noticias para informarles de la salud espiritual y de los acontecimientos que se estaban dando en Colosas y que en alguna medida podían afectar a los hermanos de aquella iglesia. Pablo sabía de esta iglesia y de cada hermano, por eso daba oración, y lo podemos ver en el capítulo 1, que aquella iglesia estaba compuesta por hermanos verdaderos en la fe en Cristo y en el amor hacia Él, que vivían el Evangelio que ellos habían recibido de Epafras, que realmente eran creyentes a los cuales el Evangelio había transformado y que manifestaban ese Evangelio de Cristo en sus vidas. Y Pablo ruega también, por lo tanto, para que la fe de aquellos hermanos fuera fortalecida, su amor se viera acrecentada y lo hicieran a través de un mayor conocimiento de Dios y de la gloria de Cristo, entendiendo que Cristo lo era todo para ellos, entendiendo que Cristo era en ellos y era suficiente para ellos, y que Cristo no era cualquiera. Cristo era el Hijo de Dios, Dios mismo. Pero claro, como toda joven iglesia, en aquellos momentos empezaron a surgir, como siempre, ¿no? El enemigo no está quieto. Cuando surge algo que va en favor de Cristo, va en favor de Dios, de su verdad, el enemigo, como leíamos esta mañana, como estudiamos, siempre va a estar ahí. Y bueno, en aquellos momentos empezó a surgir distintas formas en las que el enemigo estaba procurando dañar la verdad y debilitar y socavar la fe de aquellos creyentes. Aquella era una iglesia que por la ubicación, Colosas, pues estaba llena de gentiles, pero también habían colonias judías. Y esto también era la característica de la iglesia, judíos y gentiles. Y claro, empezaron a surgir diferentes medios que querían añadir a los méritos únicos y exclusivos de Cristo para la salvación. El legalismo judío, el gnosticismo, que principalmente buscaba negar la deidad de Jesús, Dios hecho hombre,
Además, ellos defendían que había un conocimiento, una creencia superior incluso a la de la palabra revelada de Dios y que era necesaria como iluminación para llegar a ser salvos. Estaba el ascetismo, que buscaba la privación y la negación de ciertos, vamos a decirlo así, placeres del cuerpo. Se privaban de muchas cosas, se fustigaban, vamos a decirlo así, porque de esa manera entendían que podían llegar a una mejor relación con Dios. Y así otra serie de corrientes que en alguna medida podían afectar y de hecho quizás empezaban a afectar a aquella iglesia. Y por eso Epafras, preocupado, va a Pablo y le informa y Pablo escribe esta carta para alentar y para exhortar a aquellos hermanos. Y de alguna forma esto es lo que se ha ido viendo en los capítulos anteriores hasta llegar a nuestro pasaje. Pablo quería advertirles y quería exhortarles a que recordaran y se afianzaran en aquel que era Dios, Cristo, el centro del Evangelio que ellos habían recibido y que era suficiente para sus vidas. Aquel que lo había creado todo y que todo era por Él y para Él. Aquel que tiene todo el conocimiento, el que tiene toda la gloria y con quien todo era suficiente. Y Él les recuerda que es por Él por quien han nacido de nuevo una nueva vida en la que ahora deben de andar de una manera digna, como les dice Pablo, del Evangelio de Cristo. Ellos mismos debían de vivir su fe siendo identificados en Él. Por eso Pablo comienza este versículo diciéndoles, si pues habéis resucitado con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo. Evidentemente, se lo podrán imaginar, aquí Pablo no está hablando a hombres y mujeres que habían muerto físicamente y habían resucitado, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es la resurrección de la que está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿A qué resurrección hace mención? Bueno, esta no era evidentemente una resurrección corporal, la cual vamos a recibir cuando Cristo venga, como ellos también, sino que más adelante vamos a ver que eso es así, que vamos a resucitar con cuerpos glorificados, como vemos en el versículo 4. Pero esta resurrección de la que el apóstol habla aquí, es una resurrección a la que ya él se había referido anteriormente en esta carta, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, donde el apóstol les dice, Colosenses 2, 12 y 13, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Hermanos, Pablo aquí al hablar de resurrección está hablando acerca de ese nuevo nacimiento. Él está hablándoles acerca de esa nueva vida que ellos habían recibido, en la cual habían nacido en Cristo por la fe depositada en Él. Una nueva vida recibida, como sabemos, ¿verdad? Única y exclusivamente por nuestros méritos. ¿Cierto? No, efectivamente. Una nueva vida recibida única y exclusivamente por la gracia de Dios. Cuando nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice la palabra que hizo Dios, obró y nos dio vida. Una obra llevada a cabo en Cristo, una obra completa, perfecta y suficiente para poder traernos a esa vida. Como leemos en Efesios 2, del 1 al 8, un texto que conocemos, no lo vamos a leer. Estando nosotros muertos en esos delitos y pecados, Él, en su gracia, nos dio vida. Así que esta es la resurrección de la que Pablo está hablando en este versículo 1 del capítulo 3, cuando le dice, puesto que habéis resucitado con Cristo. Está hablando acerca de ese nuevo nacimiento, de esa nueva vida en Cristo. Y por lo tanto, este sí pues, que vemos en nuestro texto, no es una mención que el apóstol está teniendo para expresar una posibilidad o un quizás, sino que él ya está dando por hecho que ellos han nacido a esa nueva vida, que han resucitado con Cristo.
Y por eso, Él les dice, bueno, ya que ustedes, puesto que han resucitado, ¿verdad? Ahora dice que esto es una realidad en ustedes, puesto que han nacido de nuevo. Entonces, Pablo les sigue escribiendo, voy a exponerles, voy a continuación a manifestarles de una manera clara y evidente cuál es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de vivir ahora que ustedes han nacido en Cristo? Voy a exponerles de una manera clara y evidente cuál es la respuesta que sí o sí ha de tener y ha de manifestar toda persona que ha nacido de nuevo, es decir, todo verdadero cristiano. Porque ustedes, dice, han resucitado con Cristo. Y si lo han hecho, entonces tienen que tener esta respuesta sí o sí. Y hermanos, ¿cuál es esa respuesta que Pablo les dice que deben de tener fruto de esa nueva identidad? Pues Pablo sigue diciendo en nuestro pasaje, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El nuevo nacimiento del que estamos hablando, hermanos, y como la palabra nos enseña y hemos visto, es un proceso total y absolutamente fruto de la obra y la gracia del amor de Dios. Y este proceso, fruto de la gracia y amor de Dios, nos transforma, nos cambia de una manera radical, de una manera completa, al punto como si fuéramos nuevas personas. A diferencia de ese personaje de Ethan Hunt, que utilizaba maquillajes y otras cosas para disfrazarse, en el caso del verdadero creyente, la transformación que nos proporciona nuestra nueva identidad, hermanos, no se basa en simples retoques o en una modificación de nuestro vestuario. En el caso del creyente, todo es un cambio que es radical, total y absoluto. Es alguien totalmente nuevo. Y por lo tanto, vemos cómo la palabra también nos enseña que al ser alguien totalmente nuevo, ya no podemos parecernos ni guardar nada de esa vieja vida pasada a la que antes pertenecíamos. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, porque hay aquí que todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Tienes una nueva identidad. Ahora, hermanos, una vez que esa obra de gracia ha sido llevada a cabo por Dios en nosotros, lo que también vemos en su palabra es que cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, ahora debe de responder en consecuencia a ella, que es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Hasta ahora. Debe de vivir, debe de andar de acuerdo a la identidad nueva que ha recibido. Y, hermanos, esto es ineludible. Porque has nacido a esa nueva vida. No es algo que no puedas llevar a cabo. Porque forma parte de tu nueva naturaleza. Y vemos en este sentido cómo Dios también ha provisto que exista esta parte activa en el creyente, en nosotros, donde tenemos que responder así. Tenemos que buscar vivir en esa nueva naturaleza. Tenemos que buscar vivir en Cristo. Pero recordando, hermanos, eso sí, muy importante, que nunca vamos a poder hacerlo si no contamos con la ayuda de Cristo. Pablo oraba para que aquellos hermanos, de una manera incesante, ¿qué hicieran? Pablo dice en el capítulo 1 de Colosenses, versículos 9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Poco más adelante, en el capítulo 2, versículo 6, vuelve a decirles, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Es una consecuencia andar, vivir, que pongamos esa parte activa en nuestras vidas porque así lo ha querido Dios.
Así que lo que Pablo está haciendo en nuestro texto de Colosenses, hermanos, es exhortar y recordar que esto debe de ser así por nuestra parte. Y Pablo nos lo dice, no que podamos, sino cómo debemos. Porque, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo en nuestro pasaje no son sugerencias. Pablo no está aquí diciéndonos, bueno, debes de hacerlo si quieres. No. Pablo está dando mandatos que el creyente debe obedecer. Mandatos que deben de afectar ahora toda nuestra vida y todas las áreas de tu vida. ¿Y cuáles son esos dos mandatos que vemos aquí principalmente? Bueno, versículo 1, buscad las cosas de arriba. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Buscar y poned. Y en ambos casos con el enfoque hacia un mismo destino. Las cosas de arriba. Hermanos, estas dos acciones, buscar y poner, que Pablo nos indican en nuestro pasaje, nos está hablando en pocas palabras para que lo entendamos, de que debemos de hacer todo el esfuerzo, buscar estar completamente centrados en toda nuestra vida, en todos nuestros pensamientos, en todos nuestros deseos, en todos nuestros sentidos, de obtener y de vivir de acuerdo a las cosas de arriba. Buscar y poner. Nos están hablando de que tenemos que dedicar todo nuestro ser, toda nuestra vida, en todos sus aspectos, a las cosas de arriba. Esto no es algo de momentos, hermanos, o de ganas, sino que debe de ser intencionalmente constante en nuestra vida. Y debe de ser constante, cueste lo que cueste. Tienes que buscar las cosas de arriba y debes de poner tu vista en las cosas de arriba. Ahora, en esta nueva vida a la que hemos nacido, hermanos, todos nuestros anhelos y todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos y todas nuestras fuerzas, en definitiva, todo nuestro ser, buscará caracterizar nuestras vidas con la nueva identidad que poseemos en Cristo y que es Cristo mismo, como dice el versículo 4 de nuestro pasaje, nuestra vida. Y esto solo podemos hacerlo si buscamos y nos fijamos en las cosas donde Cristo está. Es la única manera. Para poder hacerlo tenemos que fijarnos en donde Cristo está. ¿Y dónde está Cristo? Nos dice nuestro texto. Él no está un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, no. Cristo está, dice, en un lugar que lo encontramos, seguro. Dice nuestro pasaje, a la diestra del Padre. Cristo está, dice, sentado a la diestra de Dios. Miren, cuando hablamos de mirar las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, en ese sentido, quizás a lo mejor oyéndolo así, te puedas pensar, qué lejos está eso, ¿no? Qué difícil es llegar hasta ese lugar. En primera instancia parece como algo inalcanzable. Pero ¿sabes qué? Hay algo que quizás te pueda ayudar a entender que no es así. ¿Por qué? Porque es un lugar en el que aunque es cierto que no estamos ya en la presencia del Señor de una manera glorificada, sí estamos ya con el Señor. Y la palabra nos recuerda, y esto nos va a ayudar mucho, a que, hermanos, al nacer de nuevo por la obra regeneradora de Dios mediante su Espíritu Santo, nosotros también, habiendo recibido esa identidad, recibimos ¿el qué? Una nueva ciudadanía. No solamente recibimos una nueva identidad, sino que estamos recibiendo también una nueva ciudadanía. Vamos a decir que como a veces esos testigos protegidos que quizás alguna vez habrás escuchado en las noticias, ¿verdad? O en alguna película. Como esos testigos protegidos que muchas veces tienen que borrar su identidad y darles una nueva y luego cambiarlo de lugar para que vivan en otro. Así ha sucedido también en tu vida como creyente. No solamente has recibido una nueva identidad, sino que también recibes una nueva ciudadanía. El apóstol Pablo precisamente le dice y les recuerda a los hermanos de Colosas esta verdad. Y les dice en el capítulo 1, versículos 12 y 13, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, dice,
Nos ha librado de la potestad de las tinieblas para trasladarnos ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. A los hermanos de Filipos, Pablo también les escribió lo siguiente en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y como recientemente nuestro hermano Miguel también nos recordaba en Pedro, ahora somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos en este mundo. Hermanos, estas cosas de arriba no son cosas lejanas. No son cosas de un lugar extraño o ajeno. No son cosas de un sitio en el que aún no estamos. Son cosas reales. Reales ya, para vivir en tu vida ya y ahora. Hermanos, es imposible que Pablo nos pueda estar hablando aquí de cosas que no podemos hacer, sino de cosas posibles que realmente podemos y debemos de vivir si en verdad has nacido de nuevo. Por ello, Pablo se encarga de recordarnos también que estas cosas están donde está Cristo. Y como decíamos antes, miren, Cristo ya no está en la cruz. Cristo no está tampoco en el sepulcro. ¿Dónde está ahora Cristo? A la diestra de Dios, hermanos. Cristo está ahora a la diestra de Dios. Es ahí y no en otro lugar, porque es ahí mismo donde Dios Padre lo ha puesto. En Filipenses 2, del 5 al 11, la palabra nos recuerda, ¿verdad?, que Cristo una vez que vino y se humilló hasta el punto de morir en la cruz, luego fue exaltado por el Padre. Y dice en el versículo 9 de nuestro pasaje de Filipenses 2, por lo cual Dios también dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese lugar que hoy ocupa el Señor era el lugar que Él sabía que tenía que ocupar. Y así se lo hizo ver al sumo sacerdote. Y en Mateo 26, 64 el Señor le dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, piensa por un momento de dónde te ha sacado Dios y a dónde te ha llevado Dios. Como escuchábamos hoy, mientras estás muerto en tus delitos y pecados, única y exclusivamente en un lugar, en el dominio, en la potestad de Satanás, con un solo destino, la muerte eterna y recibir la ira de Dios por la eternidad. Pues hermano, Dios te sacó de ese lugar. En su poder, Él te libró de la potestad del enemigo y te ha llevado al reino de Cristo. Como leemos en Colosenses 1:13, Él nos libró de las tinieblas, del dominio de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo. ¿Y para qué? Para que podamos vivir de acuerdo a cómo se debe de vivir en el reino de Cristo. Cristo es el que reina, hermanos, a la diestra del Padre y gobierna allí con poder. En el reino al cual tú perteneces ahora, en tu nueva ciudadanía. Y es por lo tanto nuestro Señor y Rey, y en el poder de Dios y confiando en el poder de Dios que podemos buscar y poner nuestra mira en esas cosas de arriba, vivir cumpliendo con ello porque de Cristo mismo, hermanos, lo recibimos. Eso es lo que Pablo está compartiendo en este versículo 1. Busca las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él es el que gobierna, Él es el que reina. Es allí donde encontramos esas cosas. Y en su poder, hermanos, podemos también tenerlas. Pablo mismo vivió ese ejemplo claro en su vida. Él vivió como al poner su mirada en las cosas de arriba, Él recibió el poder de Dios para poder vivirlas. En Colosenses 1:29 Él dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual también actúa poderosamente en mí. En Efesios 3:20-21 nos dice la palabra, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La pregunta, hermanos, es, ¿confías en el poder de Dios para vivir de acuerdo en tu nueva identidad y ciudadanía, buscando y poniendo tu mira en las cosas de arriba? ¿Confías en el poder de Dios para poder vivir de esa manera y buscar las cosas de arriba? Pero fíjense, y dice el versículo 2, sigue diciendo nuestro versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. Hermanos, Pablo no solamente nos dice lo que debemos de buscar, sino también nos dice lo que no debemos de buscar. ¿Dónde no debemos poner nuestra mira? Y es claro que la orden, en este sentido, va a favor de un lado, mirar y buscar las cosas de arriba, y en contra del otro. No mirar ni buscar las cosas de la tierra. Aquí no hay medias tintas. Aquí no hay dos posibilidades. Como creyentes que vives a Cristo en tu nueva identidad y en tu nueva ciudadanía, solo puedes buscar y poner tu atención en todas las áreas de tu vida en una sola dirección, las cosas de arriba. No puede, no vale eso de vivir un poquito en las cosas de arriba y un poquito en las cosas de la tierra. No puede. Ahora, evidentemente no lo vamos a hacer porque no hay tiempo. Aquí vemos que hay dos tipos de cosas. Las cosas de arriba y las cosas de la tierra. Y evidentemente tenemos que saber identificarlas si realmente queremos cumplir perfectamente con el mandato, ¿verdad? Si yo quiero buscar y ver las cosas de arriba, tengo que saber cuáles son esas cosas. Y si quiero no mirar las cosas de la tierra, tengo que saber cuáles son esas cosas. Bueno, para identificarlas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pablo en Colosenses 1, 9 y 10 dice lo siguiente. Ya lo leíamos antes. Él no cesaba de orar por aquellos hermanos. ¿Para qué? Para que si fueran llenos, dice, del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andaran como era digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. En el 1.25, que antes lo leíamos, les recordaba, yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros. ¿Para qué? Para anunciarles cumplidamente la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Sigue diciendo, haciéndolo para amonestar y enseñar a todo hombre en toda sabiduría, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y en el 3.16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y lo haga enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo nos va a ayudar a conocer cuáles son esas cosas de arriba y a conocer cuáles son esas cosas de la tierra. La palabra de Dios, podemos decirlo así, es como la constitución de nuestra nueva ciudadanía, de esa nueva patria celestial en la que ahora vive y que nos enseña cómo debes de vivir como ciudadano del cielo. Por eso, hermanos, no podemos buscar las cosas que están arriba, sino es única y exclusivamente a través de la palabra de Dios que Él mismo nos ha dejado y revelado. Ellas tienen todo el conocimiento de Cristo y en ese conocimiento, como el apóstol Pedro nos recuerda, tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Todo cuanto podemos necesitar para vivir como Cristo lo tenemos en la palabra, porque tenemos la mente de Cristo. Ustedes pueden leer, les invito a que lo hagan, los versículos anteriores y los versículos posteriores de nuestro pasaje, porque ahí, entre otras cosas, Pablo nos identifica algunos de los aspectos que tienen que ver con las cosas de arriba, con vivir las cosas de arriba y con vivir las cosas de la tierra. Como les digo, no hay tiempo de hacerlo. No es nuestra intención es saber qué es lo que tienes que hacer ahora mismo. Pero ¿sabes qué? Sí es cierto que debes de recordar algo. Que las cosas de arriba están ligadas a la santidad de Dios, están ligadas a la verdad de Dios, están ligadas al amor de Dios, están ligados a la comunión con Dios.
La santidad, la verdad, el amor, la comunión, elementos que claramente manifiestan lo que caracteriza el reino de Cristo. Que hoy podemos vivir en una medida en la iglesia, el cuerpo de nuestro amado Señor, donde podemos trabajar para la santidad de nuestras vidas a través de la verdad, de la palabra, en la comunión y en el amor los unos por los otros y en el amor a Dios, lo cual son identificativos, como veíamos esta mañana también, de que hemos nacido a esa nueva vida. Y evidentemente todo lo que vaya en contra de esto, de la santidad, de la verdad, del amor, de esa comunión, donde el vínculo perfecto es el amor, todo lo que vaya contrario a esto, hermanos, sin lugar a dudas forma parte de las cosas de la tierra. La pregunta es, ¿estas cosas caracterizan tu vida? ¿Forman parte de ti en todo momento y de manera constante? ¿Las anhelas, cueste lo que cueste? ¿Busca la santidad cada día en tu vida para agradar a Dios? A través de la verdad, como decía el Señor Jesucristo, podemos ser santos, la verdad nos santifica. ¿Creces en el conocimiento de esa verdad? ¿Meditas en ella? ¿Manifiestas el amor de Cristo en tu vida? ¿Lo manifiestas hacia aquellos a los cuales Cristo te ha puesto a tu lado, pero también afectando hacia aquellos que cada día nos permiten tener el Señor contacto con aquellos que nos rodean? Las cosas de la tierra, hermanos, como decimos, aunque nada han de caracterizar a los que estamos en novedad de vida, tristemente, sin embargo, siguen siendo un peligro real. Un peligro en el que algunos aún caen y en los que aún pueden algunos seguir viviendo. Por eso también la exhortación de Pablo, no solo en nuestra carta, sino en otros pasajes, es a abandonar, a despojarnos de lo que aún quede de ese viejo hombre. Hacer morir, como dice el versículo 5 de nuestro pasaje, lo terrenal en nosotros. ¿Vives anhelando buscar las cosas de arriba? ¿Se manifiestan en tu vida? Vamos acabando, hermanos, para no agotarles. Las cosas, como decíamos antes, de arriba, se caracterizan por esa santidad de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, la comunión. Y aunque las cosas de la tierra ciertamente tienen gran influencia, es verdad que muchas veces son atractivas y seductoras y que incluso nos pueden sonar a buenas o a verdad y que nos va a costar no mirar. Sin embargo, debemos de hacerlo. No mirar las cosas de la tierra. ¿Por qué? Dice Pablo en el versículo 3, porque habéis muerto y nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Pablo nos recuerda que hemos muerto a esa vieja naturaleza. Por lo tanto, ya no puedes poner tu vista en ella. Has muerto a tu pasada vida. Has muerto a ella. Y ahora tu vida, dice, se encuentra escondida con Cristo en Dios. Hermanos, es verdad que aunque todas esas cosas puedan ser muy seductoras y atractivas y que nos pueda parecer difícil, sin embargo, hermanos, ya no tienen el dominio en ti. Ya no te controlan. Ahora tu vida, tu dominio, el dominio de tu vida, el control de tu vida está en Cristo. Cristo, en Él está escondida nuestra vida. Él es el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos ayuda para poder hacerlo. Evidentemente, esto no significa que no pequemos, ya se decía esta mañana. Pero es verdad que ya el pecado no tiene control, no tiene dominio sobre nuestra vida. Si cuando decíamos que estando muertos en nuestros delitos y pecados éramos insensibles a las cosas de Dios, ahora Pablo nos recuerda que estando muertos al pecado ya tenemos que ser insensibles a esas cosas. Porque ahora es Cristo quien gobierna tu vida. Él nos libertó con poder, nos trasladó al reino de su amado Hijo y vivimos escondidas nuestras vidas en Cristo, en Dios. Y hermanos, ¿saben hasta cuándo va a ser así? Esto no es un momento.
esto no es por un periodo de tiempo, sino que será así, dice el apóstol en el versículo 4, hasta que se manifieste. Y cuando Él lo haga, también nosotros, dice, seremos manifestados con Él en gloria. Hermanos, vamos a estar cuidados, protegidos, escondidos en Cristo, en Dios, hasta que Él un día vuelva por ti. Por eso tienes que mantener tu esperanza firme en esta verdad. Tenemos que saber que el Dios Todopoderoso, aquel que reina, es fiel y nos va a mantener y nos va a sostener hasta que un día Él cumpla fielmente la promesa de que podamos estar con Él eternamente y para siempre. Hermanos, Cristo es el que reina a la diestra del Padre. En Él tienes tu vida escondida. Él te guarda. Ya has muerto al pecado. Ya no puedes mirar atrás. Busca y mira las cosas de arriba. En conclusión, si decimos que somos cristianos, la pregunta es, ¿vives a Cristo? ¿Tu vida se caracteriza por esa nueva identidad y ciudadanía que ahora tienes? ¿Estás confiando en el poder de Dios para hacerlo? ¿Descansas en Él hasta que Él vuelva? O quizás, como el personaje de Ethan Hahn, estás viviendo una identidad que realmente no es la tuya. Si es así, yo te animo a que le pidas a Dios a que te muestre en su gracia y amor, como dice un cántico que conocemos muchas veces, que pueda ayudarte a partir tus caretas y que mueras con Cristo a tu vieja vida y resucites con Él a la nueva. Que Él tenga misericordia para sacarte de la potestad de las tinieblas para trasladarte al reino de su amado Hijo. Comenzábamos hablando de hermanos como MacArthur y dando gracias a Dios por lo que fue su vida y por lo que Dios hizo a través de él, pero como seguro Él mismo nos diría, no es a Él a quien tenemos que mirar, sino a Cristo y a este en Él. Ya no vivimos nosotros, hermanos, vive Cristo en nosotros. Busquemos las cosas de arriba, pongamos nuestras miradas en ellas y que podamos cada día, hermanos, traer gloria a Dios, porque la imagen misma de Cristo se refleje en nuestra vida. Oremos. Señor y Padre, nos rendimos a ti, Señor, para examinar realmente nuestra fe y, Padre, que tú nos ayudes para que veamos si nosotros que nos decimos cristianos realmente estamos viviendo a Cristo en nuestra vida. Y que lo hagamos, Señor, examinando si cada día, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, buscamos y miramos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu diestra. Allí, a la diestra del poder, reinando y gobernando, intercediendo también por nosotros, velando y cuidando nuestras vidas, Señor, mientras estamos en este mundo, para que podamos desprendernos de lo que aún pueda quedar de remanente de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, y no mirar a las cosas de la tierra, sino vivir en conformidad a Cristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, nos permita que su fruto sea el que pueda relucir en nosotros, pues es el carácter mismo de Cristo. Que podamos tener su mente, la cual, a través de tu palabra, Señor, podemos recibir en todo conocimiento para admirar tu gloria y de esa manera, Señor, poder crecer más y más como tú. Señor, como escuchamos también esta mañana en la clase, solo hay dos familias en esta tierra, la familia de Dios y la familia del diablo. Si estamos en tu familia, Señor, que vivamos como tal, siendo consecuentes, Señor, andando en conformidad al Evangelio de Cristo que transformó nuestra vida. Que podamos testificar de ti para que otros vean que realmente hay un poder cierto en ti. Un poder que nos saca del dominio y la esclavitud del pecado. Pues el diablo no tiene poder para sujetarnos allí si tú no quieres. Y nos traslada al reino de tu amado Hijo. Nos has dado esta nueva ciudadanía, Señor, la cual anhelamos vivir completamente.
Ayúdanos a mirar y a albergar esa esperanza cada día. Por encima de toda situación que vivamos, por encima de toda circunstancia, sabiendo que nuestras vidas están escondidas en Cristo, protegidas por Él, guardadas por ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Obra en nosotros, para que cada día sea Cristo al que vean en nosotros. Líbranos de toda vanagloria, Señor, y toda la gloria sea para ti. En Cristo Jesús. Amén.